Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana con 23 grados de temperatura y en la mañana de arriba, gente, estamos recibiendo con mucho gusto al subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Guillermo Maciel. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Humberto, un gusto estar acá en el programa de vuelta. Bueno, obviamente nos vamos a meter de entrada en todo lo que ha generado repercusiones mediante de un lado y de otro, las cifras que se dieron a conocer del 1 de marzo al 30 de noviembre por parte del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Para englobarlo todo en una sola frase, esas cifras muestran que bajaron todos los delitos. Exactamente, esa canasta de delitos de la que habla el ministro Larrañaga y que expone el observatorio, que básicamente son el homicidio, la rapiña, que tanto sufren los uruguayos, los hurtos. En el caso del abigeato subió un poquitito, pero viene bajando en lo que es la tendencia. Pero no solamente bajaron los delitos, que es de por sí una buena noticia, en forma consistente, en forma continua a lo largo de estos 9 meses, lo cual es un dato auspicioso, que vamos a aclararle a la población y a los que nos están viendo, no estamos conformes. Ya lo ha dicho el ministro Larrañaga el otro día en su pasaje por subrayado. Tenemos que seguir trabajando más, hay que seguir esforzándonos más. También lo ha señalado el presidente de la República. Es un problema el de la inseguridad y estamos trabajando muy fuerte para cambiar y recuperar la seguridad que hemos perdido los uruguayos, para devolverle la tranquilidad a la gente. Pero volviendo a los datos, no solamente bajaron los delitos, sino que otra cosa importante a destacar es que se quebraron, por ejemplo, la tendencia o la curva al crecimiento que venía siempre en ascenso. Ahora estamos en descenso. Son 9 meses de descenso continuo y sostenido de los delitos y esperamos a seguir trabajando para que así sea. Se quebró también la resignación, esa resignación que a veces los uruguayos tenemos del no se puede. Bueno, estamos demostrando con los cambios que se vienen implementando en el Ministerio del Interior en las políticas de seguridad que, como lo han hecho otros países, podemos contra la delincuencia, podemos contra la impunidad, que es otra de las cosas que se ha quebrado. En la medida que, como ustedes muestran en subrayado habitualmente, se capturan a los delincuentes, hay más formalizaciones por parte de la Fiscalía y de la Justicia. Bueno, es una buena señal, en la medida que capturamos a los responsables y que son formalizados, de bajar la impunidad delictiva. Quiere decir que esos 3 quiebres en contra de la resignación que teníamos, demostrando que podemos mejorar la seguridad pública, bajando los delitos y bajando la impunidad, bueno, consideramos que son datos auspiciosos y lo más importante, que estamos en el buen camino, que es un proceso que hay que continuarlo, que hay que profundizarlo, y recién llevamos 9 meses que parecen 18 meses porque realmente son agotadores. Ahora, Guillermo, para aclararle un poco a la ciudadanía, hace pocos días atrás, tal vez un par de semanas o tal vez un poco más, hoy en día la vorágine informativa genera que a veces uno no pueda situarse muy bien. Estábamos hablando de una alta cantidad de homicidios, ¿no? Entonces inmediatamente se pone en el tapete, en la mesa informativa, la cantidad de homicidios que estamos teniendo de los llamados, muchos de ellos ajustes de cuentas, es decir, homicidios entre delincuentes, pero que en muchos casos traen daños colaterales y personas que no tienen nada que ver con la situación terminan pagando también con su vida por estas situaciones. ¿Qué fue eso entonces? ¿Fue una sensación de unos días en las que se dieron una serie de homicidios y no la perspectiva ahora en números de marzo al 30 de noviembre? ¿Hay una baja real importante en los homicidios? Porque yo vi hace, reitero, 2 o 3 semanas, todo un revuelo generado con respecto a esta situación, que inclusive creo que ameritaba, entre otros temas, la llamada al ministro a una suerte de interpelación que proponía la oposición. Humberto, varias cosas. Los delitos no van a desaparecer, ojalá desaparecieran, pero delitos siempre vamos a tener acá y en todas partes del mundo. Lo importante es tratar de bajar esa cantidad de delitos. ¿Qué pasó con los homicidios si comparamos los primeros 9 meses de esta gestión de gobierno con los 9 meses anteriores en el mismo periodo? Marzo a noviembre, bueno, hay 50 homicidios menos, es decir, 50 uruguayos menos asesinados. Nosotros no hacemos distinción entre homicidios por ajustes de cuenta o esas connotaciones que se hacían anteriormente. Todos los homicidios son iguales,
no hay homicidios categoría A y categoría B, es un uruguayo que fue asesinado. Así sea, entre delincuentes que se mataron entre ellos por disputas de territorio, por narcotráfico, donde evidentemente, como lo reflejan los noticieros y tú bien mencionabas, el tema de la droga es importante. Y por eso hemos tratado de delinear acciones directamente de lucha contra el narcotráfico. Uno de los factores fundamentales en estos enfrentamientos y en estas muertes es el narcotráfico. De hecho, un porcentaje altísimo de las personas que son asesinadas en estas circunstancias tienen antecedentes penales. Y ocurren muchas veces en esos escenarios de temas de narcotráfico. ¿Qué hemos hecho para eso? Bueno, hemos creado las brigadas de drogas en Montevideo y Canelones. Eran los únicos 2 departamentos que no tenían brigada antidrogas. Estaba la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que actúa a nivel nacional y más dirigida al gran narcotráfico, pero a los efectos de atacar el narcotráfico en todas sus manifestaciones, igual que tenían el resto de las jefaturas de policía, ahora tiene Canelones y Montevideo. Sí. Hemos cerrado en este periodo de 9 meses más de 800 bocas de venta de drogas. Eso significa un 58% más de cierres de bocas que los que habían ocurrido en el periodo anterior, en el mismo periodo anterior. Y en materia de allanamientos, que es una herramienta muy útil justamente para el combate contra el narcotráfico, estamos en 2.500 y pico de órdenes de allanamiento que se han cumplido, por supuesto que con orden judicial, lo que implica unos 900 allanamientos más que en el mismo periodo. Entonces, menos homicidios. Igual nos duelen muchísimo los 200 y pico que ocurrieron. Eso iba a preguntar, ¿50 en qué cantidad en el periodo? 291 contra 241 en los 9 meses, 50 de diferencia. A eso le sumamos la baja de 2.000 rapiñas menos en el mismo periodo, 2.000 rapiñas menos, y 20.000 denuncias de hurtos menos. Quiere decir que en los 3 elementos estos, homicidios, hay una baja, pero como vamos a decir, no estamos conformes. ¿La pandemia puede ser uno de los motivos? Bueno, eso es una de las cosas que se ha dicho, y en especial por algunos actores políticos de la oposición. Es muy discutible. De hecho, el Uruguay tuvo realmente un confinamiento voluntario, en esa libertad responsable, que fue del 13 de marzo que se declara la pandemia y la emergencia sanitaria, hasta el 14 de abril. Después el Uruguay empezó a retomar su continuidad, su movilidad, y estamos a full desde hace varios meses. Hay un trabajo muy interesante de Ignacio Munjo, donde justamente él estudia, y se lo publicó hace poco el diario El País, un adelanto de cómo el Uruguay recuperó la movilidad y sin embargo los delitos siguieron bajando. Quiere decir que la pandemia no ha actuado porque los delincuentes no hicieron cuarentena. Acá no hubo cuarentena obligatoria, acá no hubo toque de queda como hubo en otros países. E incluso en esas circunstancias, sí, si uno compara con el panorama internacional, con el derecho comparado que había pasado en otros países, en algunos bajaron los delitos, pero en otros subieron. En Estados Unidos, que hablamos antes de la tanda de los Estados Unidos, aumentaron los delitos violentos, pero no quizá en los Estados Unidos. En Brasil subieron los homicidios un 7%, 7 y algo por ciento. En México subieron. En la provincia de Buenos Aires subieron los delitos. En Chile subieron los delitos. En Perú subieron los delitos. Quiere decir que no hay una regla de que con la pandemia hayan bajado los delitos, sino que la delincuencia incluso se ha aprovechado de usar el famoso tapaboca para cubrir más su rostro y seguir cometiendo los delitos. Sí, de hecho, a nivel internacional, cuando comenzamos con el tema pandemia y Uruguay todavía no había tenido el parate que se da el 13 de marzo, ya nosotros alertábamos que a nivel internacional se hablaba, por ejemplo, del aumento de las situaciones de violencia doméstica. Sin embargo, los números en Uruguay con respecto a la violencia doméstica, y esto está directamente asociado al hecho de que las familias pasaron a estar en un confinamiento, las situaciones que ya eran ríspidas se tornaron aún más ríspidas, y sin embargo en los números no se ve reflejado un aumento. ¿Será porque se denuncia menos? ¿Hubo más o menos femicidios? ¿En esos números también se bajó? En violencia doméstica también, curiosamente, han bajado las denuncias de violencia doméstica. Y es un tema para estudiar, estamos en eso, en ese proceso. Falta tener un tiempo más amplio para tener un estudio más acabado. Una de las tantas explicaciones es que tal vez
generalmente la víctima de la violencia doméstica es la mujer. En este caso está sometida de repente a tener que permanecer con el presunto agresor o victimario en el domicilio, lo cual le limita también sus posibilidades de efectuar las denuncias, pero todavía no hay un estudio sociológico temático que permita establecer las causas de esa denuncia. Sí, en los hechos tenemos una baja de esas denuncias. El conjunto de la baja de estos delitos, de esta canasta de delitos, con excepción del abigeato, que aumentó pero muy poco, un 2 y pico, y que viene también bajando en lo que vemos y calculamos que de acá al 1 de marzo, con la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y con algunas normas de la Ley de Urgente Consideración, también tiende a la baja, tienen que ver con una nueva gestión de las políticas de seguridad a cargo del ministro de Larrañaga, con directivas claras, con planificación, con un despliegue policial, con esa apertura de las brigadas que yo te mencionaba, de drogas en Montevideo y Canelones, con lo que tiene que ver con abrir cerca de 40 destacamentos que estaban cerrados, seccionales, subseccionales y destacamentos en el interior del país para tener presencia policial, con un aumento del patrullaje, y los primeros que han sentido estos cambios son los delincuentes. Y eso es importante. Al grado tal que en estos 9 meses se ha incrementado la población privada de libertad, es decir, los reclusos. Sí, hemos tenido una cifra en récord. 1.350 más. Para explicarlo de una forma más gráfica y tal vez más sencilla, por mes salen más o menos 800 reclusos que recuperan su libertad porque cumplieron la pena. Y a su vez entran reclusos nuevos que han cometido, personas que han cometido delitos y pasan a ser personas privadas de libertad. Pese a eso que se equipara entre los que salen y los que entran, estamos teniendo 5 reclusos más por día. 5 personas privadas más de libertad por día, que son los 1.300 que se suman y que son este número récord que tenemos hoy de personas privadas de libertad. Y acá se puede saber, Guillermo, esa mayor cantidad, si obedece, tal vez obedezca a varios factores, evidentemente, pero si obedece, por ejemplo, a un mejor trabajo en la recolección de prueba, lo que hace que la formalización se pueda llevar adelante, o también a un mayor o más efectivo trabajo al detener a los responsables. Estoy recordando, por ejemplo, un caso que obviamente tuvo una cobertura muy importante porque nos tuvo en vilo a todos el caso de la joyería aquí en pleno centro de Montevideo, en donde la llegada del móvil policial se produce en el momento que el delincuente va a salir del local una vez consumado el delito, y es lo que determina que el delincuente decida quedarse adentro y tomar de rehén a la señora. Ahí tenemos un caso, pero a veces un caso no mueve la aguja. ¿Cuáles serían esos elementos que hacen que tengamos esos 5 reclusos más por día? El ministro Larrañaga lo ha señalado varias veces, que tenemos que hacerle los mandos políticos, el equipo que acompaña al ministro Larrañaga, un gran reconocimiento a la policía. La policía está haciendo un esfuerzo realmente diario, constante, para hacer estas cosas, es decir, ser más efectivos en su trabajo y cumplir con la primera actividad que tuvo, recordemos, la primera actividad que tuvo el presidente de la República cuando asumió, el día 2 de marzo a las 9 de la mañana, fue juntarse con el ministro Larrañaga, con la gente que lo acompañamos y con todos los jefes de policía. Todos los jefes. Y ahí las órdenes fueron clarísimas. Por un lado, respaldo a la policía, que actúe correctamente, aquel que se desvíe directamente sumarios, sanciones y el pase a la justicia, para los que actúen correctamente, el mayor respaldo. Y en segundo lugar, esas 3 premisas fundamentales: dar la cara frente a la ciudadanía, estar en el territorio y obtener resultados. Acá, todos los que estamos sentados en puestos del Ministerio del Interior, estamos a resultados. Los resultados son la forma de medir en forma imparcial y objetiva una gestión de gobierno. Y sujetos también, y voy a recordar a un incidente que de alguna manera motiva una tormenta política, y sujetos también a una directiva que en la decisión que tomó el ministro es bastante clara con respecto a lo alineados que tienen que estar con la gestión del ministro. Y estoy hablando concretamente del pedido de renuncia al ex jefe de policía de Montevideo, que motiva una tormenta política que, pregunto, ¿los resultados y estos números han desactivado políticamente ese llamado a interpelar, aparentemente primero solo por la situación de Herodes Ruiz, pero
había otros temas que se iban de repente a colocar sobre la mesa y ahora uno no sabe bien si las noticias de primer orden del coronavirus o qué han desactivado un poco esa situación. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde el Ministerio? Termino de contestar la anterior pregunta y vamos a esta. Mayor efectividad policial, sin duda, y en segundo lugar, va de la mano de el relacionamiento, el buen relacionamiento que ha generado el ministro Larrañaga con la Fiscalía. Porque vamos de la mano, la policía y las autoridades del Ministerio del Interior van de la mano con el trabajo de la Fiscalía. Nos apoyamos mutuamente a los efectos de ser más efectivo en el combate al delito y por lo tanto recuperar la seguridad perdida y darle tranquilidad a la gente. Es una obsesión de nosotros mejorarle la calidad de vida a los uruguayos, porque para eso nos presentamos a las elecciones, para eso la coalición ganó las elecciones, prometiendo un cambio y tenemos que cumplir con ese cambio. Yendo ahora a lo que tú preguntabas, el tema de la eventual interpelación es un mecanismo que está previsto en la Constitución, es legítimo por parte de la oposición y hay que preguntarle a ellos. Es decir, nosotros no tenemos por qué generar ni cuestionamientos ni preguntas si se hace o si no se hace. El ministro Larrañaga, el equipo que lo acompaña, estamos a disposición para comparecer, como ya hemos comparecido en la Comisión de Seguridad y Convivencia, donde fuimos a dar explicaciones y a comentar los episodios de la Plaza Seregni. También compareció el ministro Larrañaga con el equipo que lo acompaña para explicar la situación en que recibimos las cárceles y el plan Dignidad para poder recuperar y reinsertar a la población reclusa una vez que recupere la libertad, que no es un tema menor, porque si no generamos lo que tenemos hoy, que tenemos cerca de un 65% de reincidencia. 6,5 de cada 10 personas que salen van a reincidir. Bien. Es decir, van a volver a robar, van a salir con el boleto del ómnibus, van a ir a un lugar y van a cometer una rapiña, van a cometer un delito. Entonces, el tener un plan de dignidad que implique recuperar la dignidad de las personas privadas de libertad, que cultiven, que trabajen en granja, en chacra, que produzcan para ellos mismos, que adquieran oficios. Bueno, ese es el camino de la rehabilitación por un lado, y en cuanto a la interpelación, vuelvo, está en manos de la oposición. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por esta visita aquí a Arriba Gente. ¿eh? Gracias, Humberto, y estamos a las órdenes. El doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior en la mañana de Arriba Gente.